Continuamos esta gala con el premio García Caparrós 2015, por su lucha política en defensa de la clase trabajadora de Andalucía. Tiene la palabra Antonio Maguillo. Enhorabuena, Juan, por ese disco que tiene ahí en el premio de Grammy Latino. Un flamenco revolucionario que abre fisuras en el corazón de los premios latinos. Enhorabuena. Nadie te había dicho que la vejez era esto. De pronto un día, en mitad de una calle, resulta que tienes 70 años. Miras hacia atrás y no ves nada. Y te da pánico la idea de una vida en números rojos que ya no da tiempo a rehacer. Necesitas un relato, te dices. Quizás un resumen final para una trayectoria que ahora te parece inexistente. Te detiene a pensarlo. A lo mejor no está todo tan vacío y solo falta un relato o una explicación. Una explicación que en lo esencial, lo sabes muy bien, no depende de ti. Este extraordinario párrafo forma parte desde mi punto de vista, Felipe, el mejor libro de los tuyos, de tu trayectoria literaria, Serpentario, La agonía de un régimen, de la trilogía del Tiempo de ruido y soledad. Y es verdad lo que dice Felipe, que los relatos de uno no dependen de uno. Porque en la trayectoria, en este caso en la trayectoria de Felipe, es un patrimonio que le trasciende. Un Felipe que es verdad, se mira en el espejo y ya tiene 70 años de lucha, de movilización, de perseverancia. Una perseverancia absolutamente revolucionaria, que desde el mismo día de nacimiento, que coincide, pasado mañana será aniversario, con 14 días tras la detención, por ejemplo, de los nazis, de la famosa grupo de la Rosa Blanca. Nace en un momento convulso en una Europa profundamente internacionalista. Y esa energía de una Europa internacionalista que también resiste al fascismo impregna el nacimiento de Felipe. Un Felipe poliédrico en un mundo complejo, polifacético, profesor en la universidad, tiempo de resistencia antifranquista, político que ha atravesado todo el periodo, desde los 80 hasta ahora, secretario general del Partido Comunista de Andalucía, desde el año 81 hasta 2002, candidato de Izquierda Unida en el año 90, congresista, brillante como congresista o diputado en el Congreso, presidente ejecutivo del Partido Comunista y siempre camarada leal a un proyecto político. Y escritor del Amor enemigo mío, a la conjura de los poetas, al Serpentario, al que aludía, o a esa gran elegía, ese acto de generosidad formidable en la reivindicación de la memoria de los que se quedan en la soledad, de los que no se venden, de Javier Egea. Felipe es un brillante intelectual. Puede ser una definición sorprendente después de la trayectoria, pero quizás todo el recorrido político de compromiso permanente conduce a una aspiración que se resume en su brillantez intelectual, en su brillantez a la hora del análisis político, del análisis de la realidad. Felipe, por utilizar un mito muy marxista, es un Prometeo de la política andaluza. Prometeo, el que veía de antemano, el que conoce de antemano. Prometeo, el que advierte, el que sabe de antemano leer perfectamente la realidad y se adelanta a ella. Y es la que provoca el análisis que en tiempos convulsos se convierte tan necesario. Ese Prometeo en lucha permanente con el Epimeteo, ese Epimeteo que por su propio nombre indica es el que se da cuenta después, el que se entera tarde de todo. Y el que se entera tarde de todo puede, no solo se le abren las cajas de Pandora. Hoy se le agradece a Felipe que lejos de puesto de primera responsabilidad, en la frescura que le da la libertad de la reflexión política en su sentido más amplio, se haya convertido en un pilar de consistencia en estos momentos agitados que nos tranquilizan. Un pilar de consistencia desde esos análisis brillantes de los que necesitamos también referentes políticos.
Un Felipe que vincula también a la política como una de las bellas artes y que a veces hasta la novela, pero que nunca sale de la grandeza de esa discusión y del pensamiento. Felipe Alcaraz es el Felipe de los años 80, de la lucha antifranquista, de su Granada natal, después de Jaén, de su compromiso político que le hace compaginar al mismo tiempo la docencia universitaria y la secretaría en los primeros años del Partido Comunista. Desde ese principio que viene de la cultura anarquista andaluza, de entender la política como una función. Y desde el compromiso ya exclusivo en la responsabilidad de ser Felipe, que se recorre los pueblos de Andalucía, con la conciencia del comunitario, la reivindicación de los planes de empleo rurales, el discurso de clase, los derechos de los trabajadores en una Andalucía que se desmontaba en la red industrial. Es el Felipe de la agitación callejera y el Felipe del excelso análisis político. Es el Felipe de la ironía, de la maracuyá granadina elevada a categoría de arte dialéctico en el Congreso. Y por eso, porque es un joven de apenas 72 años, que todavía no los ha cumplido, creemos que es de justicia y celebro el premio que se le ha dado, porque hay jóvenes con 70 años, porque hay jóvenes de muchos años en este debate de lo nuevo y lo viejo. Y de nuevo es todo aquello que va perfectamente renovándose en un ejercicio profundamente dialéctico, profundamente marxista, de análisis de una realidad cambiante que tiene respuesta desde la reivindicación de un discurso de clase, desde la reivindicación de un discurso transformador, desde la reivindicación, como dice Juan Manuel, de un discurso revolucionario. Desde ese principio que nos mueve en el pensamiento, que no es analizar la realidad para modificarla, es negarla. Es el principio de negación de la realidad, el que nos puede dar y nos puede reivindicar transformarla. Desde esa trayectoria del Felipe que prefiere la soledad a venderse, pero que no está solo, del Felipe que ayuda, nos asiste, nos reactiva y sigue con un pensamiento profundamente agitador y revolucionario. Hoy es para mí, sinceramente, un orgullo de militante comunista y no solo como coordinador general de Izquierda Unida, ser el testimonio del premio que le damos a su trayectoria política. A una trayectoria política que engarza y que no acaba, que sigue siendo profundamente dialéctica y que siempre deja el rincón para la literatura y para el amor. Muchas gracias, Felipe, por seguir estando. A mí me cuesta mucho trabajo aceptar los premios. Me cuesta mucho trabajo soportar que alguien hable bien de mí. Y quizá por la costumbre. Incluso en otras épocas, cuando hablaban bien de mí, rarísimo, pero a veces hablaban bien de mí, durante una semana pensaban que me estaba equivocando y cambiaba. Cambiaba porque me sentía como un poco traidor. ¿Cómo pueden hablar bien de mí? Me estoy ablandando, por lo tanto. Pero hoy me siento tranquilo, me siento a gusto y pienso que no soy tan traidor como en otras ocasiones en que se ha hablado bien de mí. Empezó aquello de la autonomía con mucha fuerza en nosotros, pero una fuerza distinta, que no esperábamos. Un comunista era alguien centralista, planificador, severo y aburrido. Y de pronto empezamos a analizar las cosas desde el punto de vista del sujeto revolucionario, del sujeto histórico. Nosotros habíamos leído a Marx a través de Lenin en principio. Después ya leímos directamente a Marx.
Y teorizábamos, claro, la existencia del sujeto histórico, del sujeto revolucionario, el concepto de la construcción de la hegemonía en Gramsci, el concepto de la coyuntura en Lenin. Y de pronto, en un momento determinado, en el seno de una gran movilización, el sujeto histórico no existe sin movilización, es eso. El sujeto histórico no es una entelequia, no es un discurso, no es un debate en televisión, es algo que desborda. En cuanto se vean las masas desbordando una situación, ahí hay un sujeto histórico nuevo, constituyente. Y en 1977 empezamos a verlo en la calle. Millones de personas en la calle, luchando por algo que no era pequeño. Después hablaremos de cómo se enfría todo esto. Era un poder para cambiar las cosas. Un instrumento guión poder para intentar dar la alternativa, y salían dos palabras: paro y emigración. Con la gente en la calle. Y en el 77 García Caparrós te lo matan, nos lo matan en el puente de Tetuán en Málaga. Y a partir de ahí, dos referendos para conquistar el Estatuto de Autonomía Andaluz. En ningún otro ejemplo que exista ni en Europa ni en el mundo, con dos referéndums previos a la conquista de una competencia, de una herramienta de primera magnitud en cuanto a su competencia. La marcha por la reforma agraria integral, el 79, el 80, el 81, y el 79 en el medio de todo esto, y veréis que tiene consecuencias teóricas claras del cambio del viejo bolchevique que éramos todos, que somos todavía ahora en función de un análisis de clase que hacíamos, se construye, se crea el Partido Comunista de Andalucía, en 1979. Y se crea desde un punto de vista rojo y verde, y después también, años después, violeta. El Partido Comunista de Andalucía no aceptaba un Estado si no fuera federal. Un Estado donde Andalucía tuviera las máximas competencias al nivel de vascos, catalanes y gallegos. Esto de decirlo ahora pues no tiene importancia, pero que lo diga un comunista en un momento determinado en la historia de este país, con toda la carga, el patrimonio centralista que hasta ese momento estábamos llevando, pues tenía mucha importancia. Tenía mucha importancia, y a partir de ahí empezó esa batalla de constitución de un poder andaluz a través de la lucha. Son trenes que pasan, y que lo importante no es que pasen, lo importante es que tú seas el tren, desde primera hora. Porque si no eres el tren desde el principio, el tren va cogiendo velocidad. Y en un momento determinado que te quieras dar cuenta, si te das cuenta tarde, el tren va a tanta velocidad que te tira encima de él y te despeja, te quita del medio. Te margina y es posible que vayan otros subidos dentro. Y en esa situación nosotros estuvimos dentro de ese tren de alternativa en un momento muy determinado en que la derecha española podía empezar a perder su poder, no en las negociaciones de la transición por arriba, sino en temas como la autonomía andaluza. A García Caparrós lo matan no en un acto caliente de represión, se ha dicho que en la puerta de la Diputación, no. Lo matan en un acto frío de la policía, diciendo aquí tiene que haber muerto, para ir bajando lo que es la conquista de un poder distinto que en España no tenía nombre hasta ese momento, que era la autonomía plena, no por Galicia, no por Euskadi, no por Cataluña, sino por Andalucía. Eso no lo esperaba nadie, porque al mismo tiempo Andalucía rompe la planificación que había hecho la derecha de confederar el norte y provincializar el resto de España. Bien, entonces ahí aparece una situación distinta y es la batalla que hemos dado, no tiene más secretos. Es la batalla en la que nos hemos esforzado, sabiendo también que en un momento determinado, por una circunstancia o por otra, se puede enfriar ese sujeto histórico. Y son batallas que hemos conocido a lo largo de la historia del Partido Comunista de España. La confrontación Bullejo-Pepe Díaz, la confrontación Santiago Carrillo-Julián Quita. Se conocen esas circunstancias. Entramos con fuerza, con un Escuredo que había hecho huelga de hambre, que conquistó una mayoría absoluta tremenda y que empezó a aplicar el estatuto. Hicimos la ley de reforma agraria,
Hicimos Virgen y Mártir. En las comarcas no veríamos, le dijimos que no se iba a expropiar ni una maceta. Empezamos a pedir con fuerza las competencias del Guadalquivir, 1982, 1983. En 1984 el mítico presidente de la Junta de Andalucía, con supermayoría absoluta, en 2 años dimite. Alguien le ha dicho desde la Moncloa no a la reforma agraria, no al traspaso de las competencias del Guadalquivir. Desde la división de Escurelo, en la primavera de 1984, no se está aplicando la autonomía plena en Andalucía. Se está aplicando el artículo 143 de la Constitución desde 1984. Este es uno de los gravísimos problemas que tenemos. Y por eso ahora, que otra vez, de nuevo, las masas empiezan a desbordar, empiezan a salirse de los cauces previstos, empiezan a superar lo políticamente correcto, empiezan a funcionar como una coyuntura que tira por delante y que va con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes de cara a construir una nueva situación, es el momento de recuperar como poder la autonomía plena. Yo termino. Planteamos convocatoria por Andalucía en 1984. Empieza en la plaza de San Francisco, donde vamos a ir mañana. En el momento en que dimite Escurelo, como moción de censura a lo que había ocurrido, el frenazo de la autonomía plena. Y se hace 2 cosas. Fijaros el anuncio de un viejo bolchevique: el Partido Comunista solo no puede. Primer planteamiento del gran mitin de la plaza de San Francisco. O vamos más y llegamos a ir hasta 7 partidos, o no podremos tronchar el gravísimo nervio fuerte, sólido, confrontante del capitalismo. Y la segunda idea, nosotros no hablamos del síndrome de la bisagra. Se interpretaba a veces mal. Cuando dijimos qué haríamos nosotros al día siguiente de empezar a gobernar, gobernar era sinónimo de poder, no era gobernar en coalición desde una minoría, gobernar como sinónimo de poder. ¿Qué haríamos nosotros al día siguiente de conquistar el poder? Era un programa desde el poder, no desde el gobierno formal. Y yo creo que a ese suceso, a esa perspectiva, a esa proyección de intentar hacer con el poder lo que necesita Andalucía, alcanzar el poder, asaltar los cielos del poder, no leyendo a Gramsci desde Perón como hacen otros, leyendo a Gramsci desde Lenin, leyendo a Gramsci desde Gramsci, leyendo a Marx desde Lenin, leyendo a Marx desde Marx, es como podremos empezar a cambiar nuestra tierra. Salud.